Se abre la sesión pública y solemne para dar ingreso al nuevo académico, ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez. Excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Ilustrísimo señor don Antonio Pérez Marín, académico de número, que representa esta tarde a la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Ilustrísimo señor don Jerónimo de Solís y Guardiola, diputado de Música de la Real Maestranza de Caballería. Señores y señoras académicos, damas y caballeros. En principio, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este acto porque indiscutiblemente ponéis la nota cálida, amistosa, que debe tener este tipo de actos públicos, actos académicos. De inmediato, y según el protocolo a seguir, dos académicos de número de reciente ingreso en esta Real Corporación cabestrearán al nuevo académico don Pedro Sánchez Núñez hasta la presencia de este tribunal. En esta ocasión lo ejercerán esta función los ilustrísimos señores don Juan Ruesga y don José María Cabeza. ¿Pueden ustedes traer al nuevo académico ante nosotros? Don Pedro Núñez puede tomar asiento en la mesa correspondiente para hacer el uso de la palabra. Nos sentamos. Acto seguido, el secretario general de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla hará lectura del extracto del acta de elección del nuevo académico. Ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el sello electoral extraordinario celebrado el día 26 de enero de 2021, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes el ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, en atención a sus trabajos de investigación y divulgación histórica y artística y a su labor de cronista, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 19 de octubre de 2021. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra al ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, que procederá de inmediato a la lectura de su discurso de ingreso titulado Pequeña Crónica de la Academia, el sillón número 16. Don Pedro, cuando de Hungría, excelentísima señora presidenta honoraria de esta academia, excelentísimos señores representantes de la Real Maestranza de Caballería y de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, ilustrísimos señores académicos, representación de la Caja Rural de Utrera, compañeros de la Asociación El Carro de la Nieve y de los Salesianos de Utrera, y queridos amigos todos. Hace 26 años, gracias a la propuesta de los inolvidables maestros don Manuel Castillo, Navarro Aguilera y don Julio García Casas, y el catedrático, compositor y director de orquesta don Juan Rodríguez Romero, tuve el honor de ser nombrado correspondiente en 2 hermanas de esta Real Academia, honor que consideré que también quería distinguir a 2 hermanas en cuya secretaría he trabajado
durante 45 años y en la que desde hace 47 años desempeño el gratísimo trabajo de cronista oficial de la ciudad. De hecho, don Antonio de la Banda, en aquella fecha presidente de esta institución, tuvo la amabilidad de prologar un libro mío y en su prólogo se refería a mi labor de cronista como justificación de mi nombramiento. Desde esa fecha he tratado de corresponder con mi trabajo al alto honor conferido por la Academia. Celebramos en estas fechas el 150 aniversario del nacimiento de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, mis paisanos utreranos. Y confieso que en este momento me embarga a mí la misma emoción que expresaba Serafín aquel ya lejano día 21 de noviembre de 1920, fecha de su ingreso en la Real Academia Española, y como él diré que me hallo turbado por el halago y la sorpresa, embargado por el agradecimiento y el temor al ingresar en una histórica institución fundada hace 361 años nada menos que por Bartolomé Esteban Murillo y Juan Valdés Leal. El nombramiento que me trae hoy aquí ante ustedes, acordado a propuesta de los académicos don Juan Rodríguez Romero, don Francisco Sánchez Bernier y don Juan García Rodríguez, e impulsado con su admirable entusiasmo por nuestra presidenta de honor, la excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos, es un honor altísimo que agradeceré toda mi vida. Pondré a disposición de la Academia mi trabajo y mi entrega a las tareas que se me asignen, como lo haría cualquiera de mis compañeros cronistas. Esta Real Academia tiene 40 plazas de académicos numerarios. Una de ellas, precisamente, el sillón número 16, que tan generosamente me ha otorgado esta academia y en el que sucedo a la concertista de piano y profesora doña Pilar Bilbao y Tirburu. Pilar Bilbao nació en Bilbao el 17 de junio de 1949, en un ambiente propicio para el desarrollo musical. Empezó su carrera con su madre, profesora de piano, a la tierna edad de 4 años. Siguió los estudios de música en el Conservatorio Vizcaíno de Música y más tarde en el de Madrid, obteniendo siempre las máximas calificaciones y premios. Fue alumna de Hans Graf, de Bruno Seehofer, en la Academia de Viena, de Vlado Perlemuter y de Claudio Arrau. Fue catedrática de piano del Conservatorio Superior de Música de Sevilla desde 1978. Ha actuado como solista con las más importantes orquestas dirigidas por maestros de la talla de Enrique García Asensio, de Sergio Comisiona, entre otros. Y la crítica, tanto española como internacional, siempre ha elogiado unánimemente su arte. Pilar Bilbao se puede decir que forma parte del grupo de las grandes damas del piano, al mismo nivel que Alicia de la Rocha, que María Joan Pires o que Marta Argerich, porque a su arte pianístico une también su maestría docente, de tal manera que en sesión de 12 de junio del 2002 ingresó en esta academia a propuesta de los académicos Juan Rodríguez Romero, Julio García Casas y José Manuel de Diego. Pero su sillón quedó vacante al abandonar Sevilla cuando obtuvo la cátedra de piano del Real Conservatorio de Música de Madrid, donde ha estado desempeñando su plaza de profesora de piano, catedrática, hasta justamente el curso pasado que se jubiló. Y recogiendo aquí retazos de la historia, como es norma entre mis compañeros cronistas, en este solemne acto quiero compartir con ustedes mi admiración y mi recuerdo de académicos ilustres, para que no se olvide a personas que pertenecieron a esta excelentísima corporación. Así pues, voy a dedicar mi discurso a glosar brevemente la biografía de quienes han ocupado el sillón número 16, que es el que con tantísima generosidad me habéis asignado. Entre estas personas tenemos militares, abogados, catedráticos, políticos, empresarios, un sacerdote, una futura santa y prestigiosos músicos, como veremos a continuación. El más antiguo titular de esta plaza o sillón es Antonio Freire, que fue nombrado conciliario de esta academia en 1844 y secretario desde 1846 a 1850. Freire era asesor de los cuerpos de artillería e ingenieros y relator del tribunal, y pronunció varios discursos, entre ellos los destacados discursos en las sesiones de 1845 y 1847. Falleció en 1872 y a su fallecimiento le sucedió un ilustre literato e historiador, José María Asencio y Toledo, que nació en Sevilla en agosto de 1829.
Asencio era un bibliófilo, americanista, político, abogado, y está considerado uno de los grandísimos expertos en Cervantes, de los más destacados del siglo XIX, de tal manera que su obra fundamental se titula Nuevos documentos para ilustrar la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, con prólogo hecho nada menos que por Juan Eugenio Arzenbuch. En ese libro reunió una cantidad de información enorme de documentos inéditos de los archivos de protocolos notariales de Sevilla, además de un centenar de artículos en torno a la biografía de Cervantes, algunos de los cuales reunió en su obra Cervantes y sus obras. Las aficiones bibliófilas y eruditas de Asencio le llevaron también a dedicarse a la historia y elaboró la historia de una serie de personajes como el rey Pedro I, el pintor Pacheco, Cristóbal Colón o Martín Alonso Pinzón. Y fue también biógrafo de Fernán Caballero, que tantísima relación tiene con Dos Hermanas, mi ciudad adoptiva. Asencio fue asiduo colaborador de la revista de numerosas publicaciones periodísticas y revistas de la época, y revistas culturales importantes como, por ejemplo, Archivo Hispalense, fundada en 1886. Creó Asencio la Sociedad de Bibliófilos Andaluces en 1869 con Pascual de Gallangos y Francisco de Borja Palomo. Precisamente he recibido últimamente el Memorial de Utrera, el libro de Rodrigo Caro, y se encabeza con una carta dirigida a Asencio por don Marcelino Menéndez y Pelayo, felicitándole por la idea precisamente de dedicarle una atención especialísima a la reedición de las obras de Rodrigo Caro. Asencio fue director de la Academia Sevillana de Buenas Letras. Ingresó en nuestra academia como numerario en clase de particulares el 10 de marzo de 1873 y desempeñó aquí los cargos de conciliario y también de presidente, pero cesó en el cargo en 1882 cuando se trasladó su residencia a Madrid. Fue también miembro de otras academias como la Real Academia de la Historia y la Real Academia Española. Como casi todos los personajes de esta índole, participó también en la política de su tiempo, en este caso en el Partido Liberal Conservador, desempeñando los cargos de alcalde de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial. Fue nombrado consejero de Estado en 1897 y fue posiblemente el último documento que firmó Cánovas del Castillo antes de ser asesinado. Y murió Asencio en Madrid el 14 de diciembre de 1905. A su fallecimiento le sucedió en esta Real Academia otro abogado y catedrático, Manuel Bedmar y Escudero. Este era Asencio, Manuel Bedmar y Escudero, que nació en Sevilla el 3 de septiembre de 1848, estudió Derecho, se licenció y se doctoró en la Universidad de Sevilla y siguió allí desempeñando la cátedra de Derecho Civil, llegando a ser rector de esta universidad entre 1890 y 1892. Tuvo Bedmar una gran movilidad en la docencia universitaria, puesto que de Sevilla pasó también a desempeñar las cátedras de Derecho Civil de las universidades de Salamanca en 1897, de Valencia en 1915 y de Murcia en 1918, donde finalmente se jubiló en septiembre de este año, de 1918. Fue miembro del Colegio de Abogados de Sevilla desde 1869, titular de un prestigiosísimo bufete, y al igual que Asencio y Toledo, fue también miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, donde desempeñó el cargo de secretario. El 24 de noviembre de 1882 fue designado académico de esta Real Academia, donde ejerció el cargo de secretario general y posteriormente el de conciliario, y dejó de pertenecer a la Academia como numerario en 1897 al dejar de vivir en Sevilla por pasar destinado en concepto de catedrático a la Universidad de Salamanca. A la restauración de la monarquía fue elegido concejal del Ayuntamiento de Sevilla y diputado provincial por Utrera y Marchena desde 1888 a 1892 y falleció en Sanlúcar el 9 de abril de 1926. Su plaza pasó a ser desempeñada sucesivamente por dos empresarios, los hermanos Eduardo y Tomás de Ibarra y González. Eduardo nació en Sevilla el 1 de marzo de 1846 y su hermano Tomás nació igualmente en Sevilla el 16 de diciembre de 1847. Ambos eran hijos de José María Ibarra Gutiérrez de Cabiede, primer conde de Ibarra. Aquí en la foto vemos la saga de los 5 Ibarra, uno de ellos el que iba a suceder al conde de Ibarra, el segundo conde de Ibarra, José María
Pepín. Pues bien, Eduardo Ibarra, la familia Ibarra, pues fundó una serie de negocios importantísimos, entre otras cosas la empresa naviera Ibarra y Compañía, el 14 de junio de 1885. Los dos hermanos siguieron la carrera política y la actividad en los negocios familiares de empresas mercantiles, mineras e industrias agrícolas y navieras que iniciara su padre, y formaron junto a sus demás hermanos uno de los grupos empresariales y políticos más influyentes de la Sevilla de su época, durante el último tercio del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Eduardo intervino en política como miembro del Partido Conservador, desempeñando su jefatura en la provincia de Sevilla desde la Restauración hasta su muerte, cargo en el que le sucedió su hermano Tomás. Fue elegido concejal del Ayuntamiento de Sevilla y diputado por el distrito de Sanlúcar la Mayor, y representó a Sevilla en las Cortes, siendo nombrado senador vitalicio en 1897. Tomás fue también diputado provincial en Sevilla, diputado a Cortes y senador del Reino hasta su muerte. Eduardo ingresó en esta Real Academia de Bellas Artes por acuerdo de 8 de abril de 1897 por clase de particulares que se distinguen por su ilustración y amor a las bellas artes, como reconoce en su propuesta de nombramiento su presidente, don Manuel Gómez Imaz. Al fallecimiento de su hermano Eduardo, Tomás fue nombrado académico numerario de esta Real Academia, en clase de particulares el 28 de diciembre de 1912, ya que el académico electo, señor Murillo Herrera, no llegó a tomar posesión. Ambos intervinieron en importantes obras de interés para la ciudad. En abril de 1908, el marqués de Torrenueva, presidente de esta Real Academia, le transmite a Eduardo el voto de gracia por su generosidad por haber costeado la obra de pintura de los muros del Salón de Sesiones de la Academia. Tomás, por su parte, promovió diversas obras públicas, entre las que destaca la reordenación del curso del río Guadalquivir y, sobre todo, una aportación muy importante para la reconstrucción del cimborrio de la Catedral de Sevilla, que se hundió en 1888. Costeó también la restauración de las antiguas portadas de la catedral y así consta en un escrito de agradecimiento firmado por el presidente de la Academia, marqués de Torrenueva. Eduardo falleció en Madrid el 1 de julio de 1911, donde se encontraba accidentalmente, y su cadáver fue trasladado a Sevilla y sepultado en la iglesia de los Padres Capuchinos, donde también está enterrada su mujer, doña Guadalupe de Pablo Llorente. Tomás murió en Sevilla en 1916 y fue sepultado en la catedral, en la cripta de la Capilla de los Dolores, que le había sido concedida para enterramiento suyo y de su familia por acuerdo capitular de 18 de julio del mismo año, para agradecerle sus muchos servicios prestados a la Iglesia. A los hermanos Ibarra, empresarios, le sucedió en este sillón de la Academia un sacerdote, pero antes tenemos que dedicarle una atención especialísima al académico que quedó entre Eduardo y Tomás, que no fue otro que el catedrático don Francisco Murillo Herrera, que fue nombrado académico pero que no llegó a tomar posesión de su cargo. Francisco Murillo Herrera nació en Vélez, Málaga, en 1879. Su padre tenía en Vélez, Málaga, una farmacia y esa farmacia la trasladó y la instaló en Sevilla, en la plaza del Altozano, la famosa farmacia de don Aurelio, el llamado alcalde de Triana. Francisco cursó estudios de farmacia, de Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes en 1903. Alumnos suyos fueron nada menos que Diego Angulo, don José Hernández Díaz, don Francisco Sancho Corbacho y don Joaquín Guerrero Lobillo. Aquí vemos en una fotografía precisamente a don Diego Angulo, flanqueado por don Joaquín Azaña y don Francisco Murillo Herrera y otros compañeros de esa cátedra. Consiguió la creación de la Cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, Francisco Murillo, y el primer catedrático de esa cátedra sería nada menos que el ilustre historiador don Diego Angulo Íñiguez. La investigación y la docencia eran los dos pilares del magisterio que ejercía Francisco Murillo. ¿Sí? ¿Ahora? Como se contempla precisamente se estudia en este libro biográfico. Pero el recuerdo imborrable del profesor Murillo Herrera
es la importantísima iniciativa de la creación del Gabinete Fotográfico y Artístico, que más tarde se denominaría Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. El primero que hubo en España, fundado en 1907, como consta en los estudios realizados precisamente por nuestro presidente, don Juan Miguel González, y doña María Jesús Mejía. Para hacer esta empresa se adquirió una magnífica cámara fotográfica en Alemania que respondía a la última tecnología y se obtuvieron fotografías de tapices, rejas, pintura, escultura, numismática, costumbres populares, acontecimientos históricos, arqueología, paisajes, etcétera, que permitió conservar para la posteridad una serie de imágenes, algunas de ellas desgraciadamente desaparecidas. Pero es que además en este empeño participaron los principales fotógrafos de la época. Ahí vemos en el Laboratorio de Arte fotografías de los hermanos Alinari, de George Brown, de Clifford, de Laurent, de Laura de Leví y también fotógrafos locales como los hermanos Almela o también la saga de los Beaucci, Garzón, Linares y otros artistas fotógrafos, de tal manera que se reunió una colección de fotografías elaborada por nada menos que 137 fotógrafos de los siglos XIX y XX. Este laboratorio de arte ha sido seguido luego en otras universidades, pero fue pionero en España precisamente a esa edad tan temprana del año 1907. Don Francisco fue también director del Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, dependiente de la Universidad de Sevilla. En 1949 se jubiló y falleció muy poco después, en 1951. Su ingreso en esta academia fue propuesto precisamente en una determinada época, en 1912, pero no aceptó el nombramiento. Hay quien lo conoce suficientemente para decir que era una persona de una humildad franciscana y consideró que era un nombramiento excesivo para sus méritos, y otros en cambio consideran que no aceptó el nombramiento porque la dedicación a la academia le iba a restar mucho tiempo para dedicarle a la docencia, que era en realidad su ocupación más fundamental e importantísima. De hecho, no llegó a tomar posesión de la plaza de académico, don Francisco, pero no obstante reitero que es de justicia incluir aquí su nombre con todos los honores como creador de este laboratorio de arte de la Universidad de Sevilla, de prestigio internacional y uno de los centros docentes más veteranos e importantes de España en esta materia. Pues bien, tras la renuncia del profesor Murillo y a su hermano Eduardo le sucedió Tomás, y a Tomás le sucedió un prestigioso sacerdote. Me refiero a don José Sebastián Ibandarán, que lo vemos aquí en un retrato que le hizo nada menos que Virgilio Matoni, fechado en 1918. Sebastián Ibandarán nació en Sevilla el 15 de diciembre de 1885. Su padre fue pintor y alumno de Joaquín Domínguez Becker y su abuelo materno fue un buen escritor, de quien heredó seguramente Ibandarán pues sus calidades literarias. Ordenado sacerdote en 1909, obtuvo el doctorado en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Explicó en el Seminario Hispalense las cátedras de lengua francesa, de Sagrada Arqueología, de Teología Pastoral y Sagrada Liturgia. Fue canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, capellán real y predicador muy activo. Se cuenta, por ejemplo, que en el 1918 pronunció nada menos que 150 sermones. Entre sus obras destacamos Sevilla en la Guerra de la Independencia, que publicó en 1909, Breve noticia histórica de la Hermandad de la Santa Caridad, de 1921, y una noticia de imágenes que procesionaron en Sevilla con motivo del primer Congreso Mariano Hispanoamericano, publicada en 1929. Ingresó don Sebastián Ibandarán en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 30 de octubre de 1916 y llegó a ser director de ella desde el 26 de octubre de 1951 hasta su fallecimiento. Fue también académico correspondiente de varias academias, de la Real Academia Española, de la Lengua, de Bellas Artes de San Fernando, de la Hispanoamericana de Cádiz, de Zaragoza, de Córdoba, de Toledo, la Científica y Literaria de Nápoles, la de Coimbra y la Sociedad Geográfica de Lisboa. Pero su dedicación más importante fue precisamente la pastoral en el mundo cofrade. Fue director espiritual de las Hermandades de Pasión, del Silencio, donde salía todos los años hasta los últimos años de su vida, y de la Esperanza de Triana. Y a él se debe precisamente la reconstrucción y recuperación de la capilla trianera de los marineros.
Por esa ingente labor en las cofradías le hicieron un grandioso homenaje en 1966. El padre Bandarán fue un personaje muy influyente en su época. Entre otras cosas, promovió la erección del Monumento de la Inmaculada de la Plaza del Triunfo en 1918, obra del famoso escultor Lorenzo Coyo Valera. A propuesta suya, cursada por cierto a través de esta Academia de Bellas Artes, en 1918 se colocó en la Plaza de Santa Cruz, tras una larga itinerancia por Sevilla, la preciosa Cruz de la Cerrajería, que fue realizada en 1692 por Sebastián Conde, también llamada de las sierpes o de las serpientes. De hecho, en tiempos históricos, esta cruz estuvo colocada precisamente en la calle Sierpe, que hay quien dice que el nombre de la calle se debe seguramente a esta cruz. El Ayuntamiento de Sevilla le otorgó a Bandarán la medalla de plata de la ciudad en 1965 y le impuso su nombre a una calle en la barriada de Murillo. Ingresó en esta Real Academia de Bellas Artes en clase de particulares el 14 de octubre de 1917, ocupando el sillón 16 que había dejado vacante Tomás Ibarra. Don José Sebastián Bandarán estaba domiciliado en el barrio de Santa Cruz, en la calle de la Pimienta. Hay un azulejo en la puerta de la que fue su casa que acredita que esta calle está dedicada a don José Sebastián y Bandarán, y en él aparecen también las dos imágenes de su máxima devoción, el Jesús de la Pasión y la Virgen de los Reyes. Falleció en Sevilla el 21 de noviembre de 1972 y reposan sus restos desde 1987 en la Capilla de los Marineros de la calle Pureza, a los pies de la Esperanza de Triana. El 19 de diciembre de 1997 tuvo lugar un homenaje conjunto de las Reales Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, cuyo presidente, don Antonio de la Banda y Vargas, glosó la labor de Bandarán como académico en ambas instituciones y, entre otros méritos, destacó que nuestra Real Academia le debe al padre Bandarán su actual denominación de Santa Isabel de Hungría, porque inicialmente el nombre era simplemente el de Santa Isabel, que se le había impuesto a la Academia en homenaje a la reina Isabel II. A la muerte del sacerdote ocupó su sillón una muy destacada monja, la madre Sor Cristina de la Cruz de Arteaga y Falguera, que nació en Zarauz el 6 de septiembre de 1902. La madre Cristina era la cuarta hija de los 9 miembros de los 9 hijos del duque del Infantado, y se le puso su nombre de Cristina precisamente como ahijada de la reina María Cristina. Recibió, como el resto de sus hermanos, una esmeradísima educación que le permitió, cuando cumplió los 10 años, de ser una de las pocas mujeres que había accedido al bachillerato. En la Universidad Complutense de Madrid cursó la carrera de Ciencias Históricas, consiguiendo premios extraordinarios en la licenciatura en 1920 y en el doctorado en 1922. Su tesis versó sobre su pariente don Juan de Palafox y Mendoza, la primera tesis en Historia de España defendida por una mujer en España, publicada en 1985 con el título Una mitra sobre dos mundos, la de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma. En 1924 publicó su libro de poesía Sembrad, prologado por Antonio Maura, que fue presidente del gobierno y en aquella época director de la Real Academia Española. Como poeta se la considera incluida en el grupo de mujeres poetas de la generación del 27. Otras obras suyas fueron, entre otras, La Casa de Infantado, Cabeza de los Mendoza, y La vida plural y dinámica del Marqués de Santillana. También publicó numerosos artículos en periódicos y revistas sobre temas de historia y de arte. Pero su vocación era la religiosa. Ingresó en la abadía benedictina de Santa Cecilia de Solesmes, en Francia, el 16 de julio de 1927 y más tarde pasó al monasterio de la Concepción Jerónima en Madrid, monasterio fundado por Beatriz Galindo la Latina, cuyo monasterio le dio nombre a la calle donde se encontraba, la calle Concepción Jerónima, muy cerca de cuyo monasterio, en la calle de este mismo nombre, había fallecido en 1821 nuestro paisano, el famoso abate Marchena. Allí hizo Sor Cristina su primera profesión el 18 de marzo de 1936, pero en 1937 visitó el monasterio sevillano de Santa Paula y quedó prendada de este monasterio, de monja jerónima, así que el 9 de mayo de 1943 ingresó definitivamente en ese monasterio. Y al año siguiente Sor Cristina fue elegida priora del cenobio Jerónimo,
cargo que ejerció el resto de su vida. Su paso por el monasterio supuso también un enriquecimiento de sus obras de arte, que se expusieron al público con una inteligente organización museística que se mantiene hasta nuestros días, juntamente también con su famosa repostería. Desarrolló también la Madre Cristina una labor muy destacada en la organización de la propia Orden Jerónima. En 1944 fue nombrada miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y en 1967 académica numeraria de la de Buenas Letras de Sevilla. En 1968 el Ayuntamiento de Granada la nombra hija adoptiva de la ciudad, otorgándole también su medalla de oro. En sesión de 13 de febrero de 1973, Sor Cristina recibe el nombramiento de académica numeraria de esta Real Academia, a propuesta del entonces presidente don José Hernández Díaz y de los académicos señores Grosso Sánchez y de la Banda Vargas, que era el secretario. Y el 5 de julio de 1973, visitada por una representación de la Academia en su monasterio de Santa Paula, se acordó celebrar su recepción el 18 de octubre de 1973, con motivo del centenario de la fundación de la Orden Jerónima. Su discurso de ingreso se tituló La Orden Jerónima, mecenas de todas las artes y su triple proyección en Sevilla. Desde entonces, la Madre Cristina participó en todas las tareas académicas con mucha intensidad e incluso alguna sesión de la Academia se celebró en el monasterio, ya que Sor Cristina no podía salir de la clausura. La Madre Cristina, con visión de futuro y cuando aún tenía el monasterio 60 monjas, incorporó hermanas de la India, cuyo ejemplo ha seguido la Orden Jerónima en otros monasterios. De la India es, por cierto, la Madre Tijana Irimpam, desde hace 14 años priora del monasterio, donde actualmente viven 21 hermanas, 5 españolas, 2 keniatas, 1 colombiana y 13 indias. Tras una vida monástica ejemplar y dejando una importante obra de investigación y numerosas publicaciones, el 13 de julio de 1984 falleció en el monasterio de Santa Paula y fue enterrada en el coro bajo del propio monasterio. En 2001, el cardenal don Carlos Amigo Vallejo abrió el proceso de canonización de Sor Cristina y el 15 de septiembre de 2009, tras probarse los méritos extraordinarios de una vida ejemplar, se envió a Roma la documentación, quedando abierto el proceso de canonización en el Vaticano. Actualmente la Madre Cristina goza de la consideración de sierva de Dios y se están ampliando testimonios y declaraciones con vistas a su futura canonización. Y tras un sacerdote y una futura santa ocupan este sillón 2 músicos. Mariano Pérez Gutiérrez, que nació en Pisón de Castejón, provincia de Palencia, en 1932. Realizó sus estudios musicales en Palencia y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde se diplomó con las más altas calificaciones en piano, contrapunto y fuga, composición, instrumentación y órgano. Luego amplió sus estudios de dirección de orquesta con Igor Markiewicz y realizó cursos en la Escuela Superior de Música Sagrada de Madrid. En París trabajó también con Don Gallard, director de coro de la Abadía de Solesmes, y otros destacados profesores, obteniendo la licenciatura en estudios gregorianos y el título de Magíster Cori en dirección coral. Junto a sus estudios musicales, fue doctor en Filosofía y Letras, sección de Arte, licenciado en Derecho y maestro nacional. En 1964 ganó la plaza de maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Compostela. Se acredita como estudioso de la historia de la música, publicando libros de indudable interés sobre polifonía, instrumentos musicales antiguos, un estudio sobre Ravel muy interesante, y como compositor firmó también medio centenar de obras de piano, de órgano, de violín, música de cámara, coro y orquesta que le hacen acreedor a diversos importantes premios nacionales. El profesor Pérez Gutiérrez impartió cursos y conferencias en diversos centros y universidades de España, Francia, Estados Unidos y México. En 1969 obtuvo la cátedra de Estética e Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde fue jefe de estudios, subdirector y director desde 1978 hasta 1985, fecha en que se traslada al Conservatorio Superior de Madrid, para suceder en su cátedra al también eminente musicólogo el padre Federico Sopeña. Mariano ingresó en esta Real Academia el 24 de febrero de 1985 y a su discurso de ingreso le contestó don Enrique Ayarra Jarne.
Falleció repentinamente en Madrid el 9 de febrero de 1994 a los 62 años. Y le sucede en este sillón otro eminente compositor sevillano, don Manuel Castillo Navarro Aguilera, que nació en Sevilla el 8 de febrero de 1930. Desde muy niño, Castillo mostró su interés por la música, influido seguramente por su hermana Isabel, que era pianista de carrera, y su cuñada, que también estudiaba piano. Comenzó oficialmente sus estudios de música en el Colegio San Francisco de Paula con el maestro Antonio Pantión, autor de marchas procesionales famosas, entre ellas Jesús de las Penas, y posteriormente en el Conservatorio Superior de Sevilla con don Norberto Almandoz, organista, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla y miembro de esta Real Academia. Don Norberto ejerció una gran influencia en el músico sevillano hasta el punto de que Castillo siempre decía que a Almandoz le debo el 90% de lo que sé de música. Fue Almandoz quien le envió al Conservatorio de Madrid, donde Manuel Castillo estudió piano con el sanluqueño Lucas Moreno y con el compositor y composición con Conrado del Campo, y posteriormente marcha a París para perfeccionar sus estudios con Lazare Lévy y sobre todo con la ilustre profesora de composición Nadia Boulanger, maestra de la mayor parte de los compositores famosos de su tiempo. Inició así una brillante carrera de pianista y de compositor que le hizo acreedor a los más importantes premios de su especialidad. En 1954 regresó a Sevilla y comienza su carrera docente como profesor de Historia y Estética de la Música y desde 1956 como catedrático de piano. Ese mismo año, a través de Obiang Cristo, ingresó en el Seminario de Sevilla, donde sería ordenado sacerdote en 1963, sacerdocio que ejerció hasta 1970, año en que se manifiesta una crisis religiosa que le llevó a dejar el ministerio eclesiástico. En 1962 es nombrado subdirector del Conservatorio Sevillano y 2 años más tarde director, cargo que ejerció hasta 1978. En 1972 había accedido a la plaza de catedrático de composición y orquestación, puesto que ocupó hasta el día de su jubilación. Durante su dirección del conservatorio, de 1964 a 1978, dio un gran impulso a la actividad musical en Sevilla, rehabilitó el viejo edificio del conservatorio, logró la construcción de un magnífico auditorio en 1969, la dotación de un moderno instrumental y de una plantilla docente con la que el Conservatorio de Sevilla alcanzó la consideración de ser uno de los mejores conservatorios de España. Compositor muy temprano, Castillo tuvo un definitivo reconocimiento nacional a su obra con su preludio, diferencias y tocata en 1959, seguido del Premio Nacional de Música en 1960, año en el que también se estrenó en Madrid, con el propio Castillo al piano, su concierto para piano y orquesta número 1, ella internacional, decía la propuesta. Y firman esta propuesta los académicos Julio García Casa, Ramón Coll y Huguet y Carlos Colón Perales, en un escrito a cuyo margen firma y se adhiere el académico Enrique Ayarra Jarne. La Academia acuerda el 24 de marzo de 1987 que el acto de ingreso de Manuel Castillo fuera el 9 de mayo de 1987. El profesor Castillo intervino en numerosos actos académicos celebrados en esta casa, haciendo gala de una erudición y de unos vastos conocimientos musicales. Me quedo con su obra con el discurso contestando al que pronunció mi padrino académico, Juan Rodríguez Romero, el 17 de noviembre de 1988, en el acto solemne de su toma de posesión. Y decía Castillo: he seguido, refiriéndose a Juan Rodríguez Romero, he seguido sus pasos por los caminos de la vida y del arte desde sus comienzos, e incluso me siento responsable, en parte no pequeña, de su vocación musical. En una etapa de su formación fui su consejero en algo que, si bien no se puede enseñar, se puede despertar: la creación musical. Hay una idea en la que siempre nos hemos encontrado ambos, algo que él repite casi obsesivamente, que ha sido el estímulo en el esfuerzo, la íntima motivación de cada día: música y amistad. La música surge de y se dirige a lo más noble del ser humano para revelarle una realidad, lo eleva y espiritualiza. La amistad como desinteresada relación
une a los hombres en un nivel superior. El poder de comunicación de la música, su universal lenguaje, tiene infinita capacidad de acercamiento. La obra de los grandes músicos es siempre una llamada a encontrarnos juntos en unas mismas sensaciones y sentimientos. La música oficial para la Expo del 92 le fue encargada en 1986 y aplaudida en su estreno, que tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega por la propia reina Doña Sofía, pero nunca jamás se volvió a interpretar, sin saber nadie cuáles eran los motivos ocultos de este silencio. Se le nombró hijo predilecto de Andalucía en 1988 y en 1989 recibe el Premio Andalucía de Música, el Premio Nacional de Música por segunda vez en 1990 y en 1992 se impuso al Conservatorio Superior de Música de Sevilla su nombre. En 1991 compuso Oripo, recitativo y allegro para clarinete y orquesta de cuerda, por encargo del Ayuntamiento de Dos Hermanas, como obra obligada para interpretar en el concurso de clarinete Ciudad de Dos Hermanas, una idea acogida con gran interés por un gran alcalde, Francisco Toscano, y cuyos impulsores fueron nuestro académico Juan Rodríguez Romero y José González Luque, teniente de alcalde, delegado de Cultura y Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, una de las mentes pensantes más brillantes del Ayuntamiento y un gran mentor de actividades culturales. El concurso fue inaugurado ese año de 1991 y al año siguiente adquirió categoría de concurso internacional de música, integrándose en la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música. El concurso tuvo una amplísima repercusión internacional. Se celebró anualmente, siendo bienal en los últimos años, hasta la 15ª y última edición, que tuvo lugar en el año 2008. Esperamos reanudarlo cuando las posibilidades presupuestarias lo permitan. Hermanas al estreno de su obra en 1991 y formó parte del jurado de este concurso, entre otros años en 1994, donde compartió tarea entre otros prestigiosos miembros del internacional jurado con el eminente compositor Carmelo Bernaola. Lo vemos en la fotografía, el primero por la izquierda. A continuación está Manuel Castillo y sigue un clarinetista francés muy famoso, Guy Deplu. Luego está Juan Rodríguez Romero, que era el director del concurso y de la orquesta, y siguen dos clarinetistas internacionalmente famosas, que eran Ramón Kireilis y James Gillespie. James Gillespie, que además le dio una amplia repercusión divulgativa al concurso en una revista que se publicaba en los Estados Unidos. También formaron parte del jurado nazareno compositores de la talla de Antón García Abril, Ramón Barce, José Luis Turina, Tomás Marco, Luis de Pablo, entre otros, que pasaron por Dos Hermanas y estuvieron una semana formando parte del jurado del concurso. Algunos de ellos dejaron su testimonio de pertenencia al concurso con obras dedicadas precisamente al concurso internacional de clarinete. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 25 de agosto de 1995 se le dedicó a Manuel Castillo una preciosa plaza con el nombre de Plaza Compositor Manuel Castillo. A continuación se le hicieron homenajes en otros lugares, pero posiblemente el primer homenaje que recibió Castillo de este tipo fue el que se le hizo en Dos Hermanas. Precisamente ese año de 1995 fue el año de su jubilación, por cumplimiento de los 65 años, edad en la que hubiera podido seguir hasta los 70, como ocurría ya con los catedráticos de la universidad. El Consejo Escolar del Conservatorio Superior de Música de Sevilla realizó intensas gestiones para que se prolongara la docencia de Castillo, y así, por carta de 20 de septiembre de 1944, el director del conservatorio se había dirigido al presidente de esta Real Academia solicitándole la adhesión a la propuesta de que se pudiera continuar por parte de Castillo hasta los 70. Esta Real Academia se adhirió a la petición por acuerdo de 4 de octubre de 1994 y decía, mostrando su preocupación por la pronta jubilación de los docentes musicales que tanto perjuicio puede hacer al estudiantado, haciendo votos para que se resuelva definitivamente dicho problema con la equiparación del referido profesorado al universitario. Pero desgraciadamente no pudo ser. En el último tramo de su vida profesional compone dos obras de envergadura, que son sus sinfonías números 2 y 3. La sinfonía número 2 fue compuesta en 1992 por encargo de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que la estrenó el 25 de febrero de 1993 en el Teatro Maestranza de Sevilla
dirigida por el maestro Vyacheslav Sutej. La Sinfonía número 3, Poemas de Luz, fue compuesta entre 1993 y 1994, por encargo de la Fundación Sevillana de Electricidad, con motivo del primer centenario de la compañía. Se estrenó el 6 de mayo de 1994, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por el maestro Juan Luis Pérez. Pero a partir de ese instante la salud del compositor se va a ir deteriorando progresivamente, lo que influye también en su producción musical. No obstante, antes de su retiro social definitivo, nos dejó, entre otras obras, su Sinfonieta Homenaje a Manuel de Falla, en 1995, compuesta por encargo para la celebración del cincuentenario de Falla en el verano de 1995 y el mes de enero del 96, y se estrenó en el mes de junio del mismo año 96 en Granada, en el Auditorio Manuel de Falla, dentro del Festival Internacional de Música, interpretada por la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por el maestro Josep Pons. A esa obra le siguieron la Obertura Festiva, 1996, y el Concierto Sacro Hispalense, 1998, su última obra, compuesta con motivo de los actos conmemorativos del 800 aniversario de la Giralda. Son años estos en los que Manuel Castillo recibe todos los galardones que merece su obra. La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que le fue entregada por Su Majestad el Rey en 1995, el Premio de Música Española de la prestigiosa Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, recibido de manos de la reina doña Sofía en 1996, premio que a propuesta del académico Julio García Casas venía solicitando cada año esta Real Academia desde el 1 de octubre de 1991. En 1997 recibe el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Sevilla, distinción que según el propio Castillo fue la que más ilusión le hizo. Los fallidos intentos de la comunidad educativa por posponer su jubilación le afectaron extraordinariamente, porque la enseñanza era uno de los pilares de su vida. Aquí se manifiesta con crudeza una enfermedad depresiva que le encierra a cal y canto en su domicilio del barrio de Los Remedios, en la calle Virgen de la Oliva, número 3, piso primero. El 12 de septiembre del 2002, esta Real Academia, a propuesta de los académicos Juan Rodríguez Romero, Julio García Casas y José Manuel de Diego, adoptó por aclamación el acuerdo de nombrarle académico de honor, haciendo referencia a que fue académico numerario, medalla de honor de la Academia, y que actualmente se encontraba como académico supernumerario. Pero de nada sirvió este homenaje tan merecido de la Academia. Todos queríamos ayudarle, pero no se dejaba, quería estar solo, comentó uno de sus familiares. Su enfermedad se agravó con la muerte de su última hermana, Isabel, el 22 de junio de 2004, y Manuel Castillo fallecerá el 1 de noviembre de 2005 a los 75 años. Adscrito Castillo a la generación de 1951, participó de forma singular, pero a su manera, en las vanguardias de su tiempo. En una entrevista de estos años, el compositor manifestaba lo siguiente: por razones personales siempre preferí quedarme aquí, a sabiendas de que eso podría tener sus inconvenientes, pero también sus ventajas. Prefiero estar en Sevilla, más desintoxicado de todo. Por ello mi música ha ido un poco, como se ha dicho, independiente, evolucionando por ella misma, pero no me siento en absoluto aislado. Se ha dicho que Castillo es continuador de la obra de Turina, pero los críticos han establecido claramente una diferencia, y es que Turina reflejó esa Sevilla costumbrista tan característica, y en cambio Castillo reflejó la Sevilla intimista. En cambio, la crítica especializada es unánime, considerando que más claramente se aprecia en Castillo la influencia de Falla. Su amplia producción de más de 100 obras abarca casi la totalidad de los géneros, salvo el operístico, y probablemente es autor de uno de los mejores repertorios que se hayan escrito para piano y órgano durante la segunda mitad del siglo XX. Castillo solo se parece a sí mismo. Fue un integrador que conquistó nuevas formas de expresión a partir de su propia evolución interna. Su obra se encuentra depositada y digitalizada en el Centro de Documentación Musical de Andalucía de Granada y grabada en disco, sobre todo su obra pianística, interpretada magistralmente por la profesora Ana Guijarro, actualmente catedrática de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Hay que lamentar que no se haya podido guardar para la posteridad su importante y selecta biblioteca, su mobiliario, en el que se incluía su piano Steinway, que me informan que actualmente está en uso
en el que fue Teatro Álvarez Quintero, teatro, por cierto, que se dedicó como homenaje de la familia Luca de Tena a los comediógrafos uteranos y cuyo nombre, lamentable e injustamente, se ha borrado de un plumazo y ahora tiene el caprichoso nombre de Espacio Turina. Y entre otros objetos de gran valor, dejó además un clavecín y un órgano, que junto con sus archivos personales, la Junta de Andalucía tenía el compromiso de adquirirlo para poner ese museo que recordara al compositor más importante de Andalucía de la segunda mitad del siglo XX. Dedicado numerosos trabajos y libros, firmados entre otros por Pedro José Sánchez Gómez, que se encuentra entre nosotros, el máximo estudioso de la vida y de la obra de Castillo, y también Tomás Marcos. Asimismo, se han defendido tesis doctorales, especialmente enfocadas sobre su obra pianística, entre otros por César Marimón, defendida en la Universidad de Carolina del Este en Estados Unidos, y Elisa Puya en la de Granada. En definitiva, Manuel Castillo, cuya figura señera honra esta academia, es un autor fundamental de la música andaluza y española de la segunda mitad del siglo XX, un compositor de una importante y personalísima obra a la que, al menos en Sevilla, se le debería prestar la atención que merece, interpretándola y difundiéndola. Por eso hoy reivindicamos en este ilustre foro que tanto le debe, con más fuerza aún, la importancia de su figura y de su obra. Y termino, consciente del importante compromiso que adquiero al aceptar este generoso asiento, que fue ocupado por personalidades tan ilustres como hemos visto, abrumado por la solemnidad del acto, apelo a la sencillez, y quiero recordar aquí y hacer mías las sentenciosas palabras de la epístola moral a Fabio, del capitán Andrés Fernández de Andrada, tan amada por mi paisano uterano Rodrigo Caro, que decía: un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve, que no perturben deudas ni pesares. Quiero imitar al pueblo en el vestido, en las costumbres solo a los mejores, una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie, que lo vea. He dicho. Deseo agradecer muy sinceramente este magnífico discurso de recepción que acaba de pronunciar nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, sobre todas aquellas figuras verdaderamente con una repercusión nacional e internacional innegable en el sillón que él a partir de este momento tendrá como suyo. Quiero de forma muy especial agradecerle las elogiosas palabras que ha tenido para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, por ser el centro donde yo me formé y por mencionar, lógicamente, a una serie de catedráticos de Historia del Arte que han marcado un hito dentro y fuera de nuestra ciudad, ya que, como muy bien ha dicho, el Laboratorio de Arte, el más antiguo de España, fue modelo a seguir por otras universidades. Y yo me honro muy personalmente de ser el último discípulo de don José Hernández Díaz. Recuerdo que en mi discurso de recepción, al que él tuvo la deferencia de contestarme, decía que efectivamente yo había sido su último discípulo en el tiempo, pero no en el afecto. Esto es algo que me ensancha el alma. Junto a mi maestro, una figura verdaderamente excepcional, no solo por su calidad humana, sino por su saber y por su preparación en el mundo de las artes, fue, como todos sabemos, presidente de esta Real Academia durante muchos años. Yo quiero, lógicamente, tener también un recuerdo, como no, para don José Guerrero Lobillo, que fue profesor mío de arte islámico, para don Emilio Gómez Piñol, que lo fue como profesor de arte hispanoamericano,
y, cómo no, también a don Antonio de la Banda, nuestro querido e inolvidable presidente, del que aprendí mucho del arte barroco sevillano. No quiero extenderme más, sí decir que también tuve la enorme satisfacción de, siendo yo director y sucesor en el cargo de don Emilio Gómez Piñol, el haber organizado el centenario del Laboratorio de Historia del Arte. A continuación, y por supuesto agradecidísimos a este discurso que, como siempre, viene pues avalado por la investigación y por el respaldo documental que aporta don Pedro Sánchez Núñez a todos sus trabajos, le rogamos al recipiendario que comparezca ante el estrado para que se le pueda imponer la medalla de la corporación y entregarle el título que acredita su nombramiento como académico de número de esta Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. A ti. Bien, pueden tomar asiento y rápidamente cerramos el protocolo de este acto, dándole la palabra al ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, quien como académico y director de la sesión de música tendrá a bien contestar al discurso de recepción de nuestro reciente y nuevo académico. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente don Juan Miguel González, excelentísimas autoridades, don Jerónimo Solís, presidente del Instituto... Excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, nuestra querida presidenta de honor, doña Isabel de León, don Jerónimo, ilustrísimo don Jerónimo de Solís y Guardiola, diputado de Música de la Real Maestranza de Caballería, ilustrísimo señor don Antonio Pérez Marín, académico de número, representa a la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Señoras y señores, ilustrísimos señores académicos, compañeros, querida familia, familiares del recipiendario, señoras y señores, en 4 capítulos breves expongo. Primero, preámbulo. Hoy es un día señalado y memorable para esta Real Academia. Recibimos al compañero Pedro Sánchez Núñez como académico numerario en la sección de música a la que represento. Agradezco profundamente a nuestro presidente y al secretario general que me hayan concedido el honor de ensamblar este breve discurso de contestación a su persona. Por sus obras lo conoceréis. Y efectivamente ya lo conocemos,
ilustre, humilde, generoso, trabajador incansable, colaborador desinteresado, etc. Sé que otras secciones artísticas se interesaban en proponerlo y acogerlo por su demostrada valía, sus conocimientos artísticos, su sabiduría, su constancia y demás. Pero finalmente luchamos y ganamos los de música, siendo elegido por unanimidad. Por supuesto, para el mejor funcionamiento de todas las secciones de esta Real Academia de Bellas Artes. Segundo, currículum. Nacido en Utrera en 1944, estudios en el Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Carmen de Utrera, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, oficial mayor letrado del Ayuntamiento de Dos Hermanas desde 1969 hasta su jubilación el 17 de octubre de 2014 por cumplimiento de la edad reglamentaria. Colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde 1977 y hasta su jubilación, miembro del bufete Pérez Marín, donde es coautor de diversas publicaciones jurídicas, entre otras, comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con prólogo del profesor don Ángel López López y reediciones con prólogo del profesor don Manuel Clavero Arévalo. Discípulo y colaborador de don Manuel Morales Álvarez, cronista oficial de Utrera, cronista de Dos Hermanas desde 1974, miembro cofundador de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, miembro de la Comisión Gestora y cofundador de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Por acuerdo plenario del 17 de octubre de 2014, adoptado por unanimidad, el excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas le otorgó el nombramiento de hijo adoptivo y predilecto. 3. De vivencias musicales conjuntas y recíprocas a una gran amistad. ¿Por qué en la sección de música? En 1995 ya había sido nombrado académico correspondiente en Dos Hermanas, de esta Real Academia. Desde 1969 hasta 2014 ejerció como oficial mayor letrado de dicho ayuntamiento. Para el alcalde franquista, don Manuel Contreras de Soto, el alcalde comunista, don Manuel Benítez Rubio, y el alcalde socialista, don Francisco Toscano Sánchez, actualmente el alcalde de Dos Hermanas, fue la persona que ganó de la total confianza de todos ellos. Tal era su talante y profesionalidad por encima de cualquier ideología. Era admirado y poseedor de la confianza de todos los partidos políticos y sus portavoces, sin excepción. Mis relaciones con el Ayuntamiento de Dos Hermanas vienen desde el comienzo de la democracia, bajo el mandato de don Manuel Benítez Rufo. La trayectoria profesional como músico en activo de este que os habla, dejando a un lado las actividades en el extranjero, en Estados Unidos y Europa, también en España de norte a sur, que ofrecía mis servicios e inquietudes musicales en los ayuntamientos, diputaciones, Ministerio de Cultura, consejerías de Cultura y de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en asociaciones culturales, en sociedades de conciertos, etcétera, donde pude actuar como solista de piano en grupos de cámara o como director de orquestas. Fue Pedro Sánchez Núñez, por afición y amor a la música, desde que nos conocimos en Dos Hermanas, quien me invitó a colaborar desinteresadamente con una sociedad cultural sin ánimo de lucro para dar un recital en la parroquia de la Magdalena, Capilla de Santa Ana, y al no disponer de medios económicos para el alquiler de un piano, ofrecí mi clavecín que yo mismo transportaba en mi coche. Ahí comenzó nuestra amistad. Al poco tiempo creé el aula de música patrocinada por la Diputación de Sevilla, hoy Conservatorio Elemental de Música Andrés Segovia de Dos Hermanas, uno de los 8 pueblos de la provincia de Sevilla elegidos dependientes del Conservatorio Superior de Música de Sevilla en mi calidad de catedrático del mismo. Más tarde, don José González Luque, rara avis de la política, intelectual, amante de la música in extremis, profesional de las finanzas, siendo concejal de Cultura y de Hacienda del Ayuntamiento, con la colaboración de cajas de ahorros,
sugirió la idea de organizar un concurso de un instrumento musical en la ciudad. Elegimos el clarinete como el más adecuado por razones prácticas y posibles. Él como impulsor técnico, Pedro como secretario general y un servidor como director. Juntos los tres trabajamos intensamente en la organización del concurso internacional de clarinete Ciudad de Dos Hermanas durante las 15 ediciones, con tanto éxito que llegó a ser nominado por la Asociación Mundial de Concursos Internacionales con sede en Ginebra como uno de los más importantes del mundo por su calidad artística y proyección mundial, tras la participación de clarinetistas provenientes de los 5 continentes. Pedro Sánchez Núñez demostró siempre sus cualidades musicales y organizativas, también en otros menesteres. Por ejemplo, ejercer como crítico musical para el Diario de Cádiz utilizando seudónimo, de nuevo su humildad al no querer protagonismo alguno. En los conciertos del Festival Internacional de Música a orillas del Guadalquivir de Sanlúcar de Barrameda, que durante 35 años ininterrumpidos desde 1981 creé por propia iniciativa con la colaboración de grandes músicos profesionales y amigos provenientes de Salzburgo, Austria, Hamburgo, Alemania y Bruselas, Bélgica, como director artístico, ejecutivo, organizador y responsable junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad. Nuestro añorado, admirado y siempre querido don Julio García Casas ofreció un recital de piano y conferencia inaugural con el título Música y Amistad, esencia de un festival que perdura. Con su sabiduría supo definir la prolongación del mismo durante tantos años. Tal es la filosofía de nuestros pasos musicales. Si hay salud, música, amistad, trabajo y agradecimiento es nuestro lema de vida. Pedro también fue apoyo y divulgador de ellos durante el transcurso de los mismos, como pudimos observar durante muchos años. Y cuarto, conclusión. He aquí el veredicto. Porque has elaborado un discurso digno de un gran investigador, sensible, humano y agradecido, rescatando la memoria de los que ocuparon el sillón número 16, compañeros ilustrísimos que te antecedieron y por tus cualidades personales de tan gran valía, esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla se siente honrada y rebosante de alegrías, sin disimular las mías propias, al recibirte en este acto solemne y seguir abriéndote las puertas del digno trabajo que realizas, colaboración inestimable que todos te agradecemos. Gracias, compañero. Larga vida en la música y la amistad. He dicho. Palabras y, por supuesto, sentidas de nuestro querido compañero, el ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.